¿Cómo fue para ti meterte, digamos, a la mente de estas personas o analizar este tipo de acciones que tuvieron para llegar a, digamos, a los delitos que cometieron? ¿Cómo es esa preparación para tú entenderlo? Digamos que lo que hacemos principalmente a la hora de identificar a los asesinos y de seleccionarlos para sacar el libro adelante fue identificar algunos temas de los que queríamos hablar. Digamos que los asesinos en este libro, y eso es lo que lo hace distinto a los demás libros de asesinos en serie, los asesinos son un medio, no son el fin. No contamos la vida del asesino por contar la vida del asesino, sino que realmente lo que hacemos es buscar un tema que tenga que ver con nosotros. Puede ser en el caso de Garavito, por ejemplo, el conflicto armado colombiano, en el caso de Gilla Murano, el tema de cómo la prensa maneja a los asesinos en serie, o en el caso de Alfredo Galán, cómo la vida castrense y militar de alguna u otra forma puede afectar la mente de un ser humano. Entonces, esos temas eran como el fin, y a través de ese fin contamos la vida de los asesinos y cómo ellos llegaron a matar, cómo ellos llegaron a convertirse en psicópatas, que hizo que se desarrollara en su mente esa semilla del mal que al final llevaba a esos impulsos incontrolables de cometer los actos que cometieron. Sebastián, digamos que en el proceso de creación de este libro, hablas de que fueron varias historias. ¿Cuál de esas historias fue como la más difícil de analizar desde, digamos, la mente humana y cómo juega este papel? Yo creo que la de Richard Chase, en ese caso, Richard Chase, el vampiro de Sacramento, fue una persona que tenía una serie de condiciones mentales, de enfermedades, si se quiere, que lo llevaron a estar plenamente convencido de que necesitaba beber sangre para vivir, que genuinamente si él no tomaba sangre se iba a morir, y él se sentía débil si no tomaba sangre. Entonces durante muchos años bebió sangre de animales, vivía entre cadáveres de animales, hasta que se animó a matar personas, y lo hizo de una forma muy, pero muy violenta. Entonces ese fue el capítulo, digamos, más difícil de construir, desde la misma violencia, desde la misma forma en que él percibía su propia maldad, porque no era como otros asesinos que creía, digamos, que sentía un impulso, un odio, sino que genuinamente era una persona que estaba mucho más corrida de la cabeza, tenía más deforme la realidad, al punto que su defensa en el juicio no fue si lo hizo o no, sino si era plenamente consciente al momento que lo hizo. Entonces, ese fue un poquito el más difícil desde la mente, pero digamos el más difícil también desde la parte como más social, fue para mí el de Garavito, porque el de Garavito, pues digamos que la historia de Garavito se ha contado muchas veces, es tal vez el asesino más famoso que tiene Colombia, se ha contado muchas veces, pero lo que yo hice en el libro fue contarla desde el conflicto armado colombiano. Entonces, hacer un símil entre el conflicto armado y la vida de Garavito, y por qué Garavito en cierto sentido es resultado del conflicto armado colombiano, para mí, digamos, fue un proceso de construcción narrativa muy complejo, y además que requirió una investigación mucho más profunda para ver qué pasaba el día que mataba a Garavito, qué pasaba en el conflicto armado. Entonces, entrar en los archivos de memoria histórica, confrontar información, ver por qué los medios de comunicación no se preocupaban por un niño que desaparece en Pereira, sino por una masacre paramilitar al otro lado del país, o una toma guerrillera al sur. Entonces, sí fue un poquito más complejo, ya no tanto desde la mente, sino más bien Ya. desde la noción colectiva como colombiano. De acuerdo, Sebastián, yo creo que esto tuvo una investigación exhaustiva, o sea, detrás, cómo fue ese proceso también de creación de este libro, cómo que tuviste que analizar y por qué estos casos se volvieron como en los ítems que ibas a tocar. Digamos que nosotros teníamos un background que es serialmente el podcast. Yo tengo el podcast de crímenes de asesinos más escuchado de Colombia, que es serialmente, con más de 20 millones de reproducciones, nada más en Spotify. Y lo que hicimos fue para el libro tomar partes del podcast en términos de estilo. Entonces, el libro no era un trabajo desde cero, sino que ya tenía una construcción de Ok. estilo, una construcción de narrativa. El podcast también tiene, digamos, estos temas de hablar de otros elementos, más allá del crimen per se, sino que hay una construcción para el crimen. De hecho, no nos solemos centrar en el crimen, sino en cómo llega el crimen. Entonces, había ya una decisión narrativa de estilo, pero pues obviamente el libro es un producto mucho más trabajado, es un producto más profundo, es un producto más investigado. Para que te hagas una idea, yo un capítulo del podcast me demoro un día haciéndolo. Desde que me levanto para escribirlo, investigarlo y narrarlo, y luego editarlo, me demoro medio día más.
el libro me demoraba un capítulo haciéndolo 2 o 3 meses. Y en términos de cantidad, el podcast eran 6 páginas, el libro eran 40 páginas por capítulo. Entonces era mucho más profundo, mucho más elaborado. Y ya en la hora de la construcción, yo, pues digamos, decidía dos caminos. El camino narrativo, y es cómo hago la construcción de estilo y de narración de cada capítulo. Entonces, obviamente, hay partes del capítulo que son noveladas, hay partes que son tipo crónica, hay partes que son un poquito más ensayísticas. Entonces, cada capítulo tiene un componente distinto de acuerdo a lo que yo quiero ir narrando, pero también el componente editorial. Entonces, ¿de qué voy a hablar en este capítulo? ¿Cuál va a ser el tema principal? ¿Cómo voy a ligar ese Abordarlo. tema a través de cada cosa que le va pasando a mi protagonista? Entonces eran dos trabajos muy, digamos, que eran, tocaba ver cómo se unían, cómo se amalgamaban, y a través de esa amalgama, cómo hago que se sienta como una sola cosa, no como dos caminos andando, Diferentes. sino que vayan siendo juntos y que se sientan como uno solo para que sea placentero para el lector. De acuerdo, Sebas, que fue lo más, digamos, retador de escribir este libro. Yo creo que uno tiene que tener también una mente muy abierta para entender cómo funciona la mente humana en términos de crímenes y, Ujú. digamos, crímenes tan atroces que marcaron, digamos, la historia. Digamos que lo más retador, honestamente, la respuesta más honesta que debo decir, para estas alturas, lo más retador para mí fue escribir no ficción. Yo soy autor ya hace unos años, yo he publicado 4 libros antes de Serialmente, Serialmente es mi quinto libro, y mis otros libros eran siempre novela y eran ficción. Entonces, digamos que a la hora de sentarme a escribir, siempre he preferido escribir ficción, y para mí fue un reto muy grande escribir no ficción. Ya con Penguin Random House nos sentamos y trabajamos en cómo crear este libro. Para mí, por supuesto, los componentes de no ficción eran claves en términos de la novela. Ujú. Entonces, cada capítulo empieza de forma novelada. Entonces, sí, el libro empieza con la captura de Garavito, pero de forma novelada. Todos los capítulos empiezan así. Entonces, ese es como, era como mi sello ahí. Pero ya más allá de eso, la parte más difícil también para mí era estaba hablando de muchos temas que no me competían desde mi profesión. Yo soy maestro en artes visuales y soy escritor, hice una maestría en escritura creativa, pero no soy ni psicólogo, no soy investigador, no soy periodista, no soy muchas cosas de muchos temas que sí toco en el libro. Entonces, ¿cómo lo hago como autor? Obviamente requería una responsabilidad Ujú. y un tema de estudio muy grande. Hay un capítulo donde, de hecho, el de Julio Pérez Silva, el psicópata de alto hospicio, donde hablo de un tipo que acababa con la vida de mujeres, de niñas de colegio en su taxi irregular, pero realmente el capítulo va sobre la violencia de género, sobre el machismo, sobre la misoginia. Entonces, ¿cómo hago yo para hablar de eso? ¿Cómo lo abordo? Tengo que hablar con otras personas, tengo que educarme un montón al respecto. Hay una idea general detrás del capítulo, y es como los hombres tenemos una herencia no genética, pero una herencia así de comportamiento que por lo menos desde la perspectiva del capítulo, viene de las guerras en la que creemos que todo nos pertenece, incluyendo las mujeres. Entonces, ¿cómo transformo eso a un psicópata que acababa con la vida de menores de edad? Ese es el tipo de construcciones que hay en el libro. Entonces, para mí lo más difícil fue abordar otros temas que por Retador. supuesto me interesan, pero que mi formación profesional no implica que los conozca de lleno. Obviamente eso no es un impedimento para escribirlo, sino pues no lo haría. Pero sí ser muy responsable a la hora de cada cosa que estoy escribiendo, cada tema, documentarme. Y ya en la parte de la mente criminal, digamos que ahí sí estoy curtido porque pues ya llevamos más de 180 capítulos en Serialmente. He conocido más de 180 psicópatas, desde los más famosos hasta los más desconocidos, y he podido conocer su mente, he podido también sentarme con gente que estudia su mente. Tengo colegas que se dedican a eso y que me han enseñado mucho. Entonces eso me permite, digamos, estar un poquito curtido, y también curtido no solo a la hora de abordarlo, sino a la hora de cómo permito que no me afecte como autor, sino cómo lo sigo manejando dentro de las letras y dentro del límite del libro.